Why the hero with 1,000 faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. Giving himself, sacrificing himself to another. El viaje de Cooper es el viaje del héroe, el viaje mitológico que consiste en partir del mundo ordinario, cruzar el umbral a lo extraordinario, conseguir lo que se partió a buscar y regresar con ello para compartirlo. Esta estructura narrativa que nos ha acompañado durante milenios se basa en la premisa de que el desarrollo personal, individual de cada uno es lo que revitaliza a la comunidad. Pero el viaje del héroe de la vida de Cooper tuvo un parón inesperado. Dad? Y ahora tiene hijos y responsabilidades, y aceptar la llamada a la aventura le impide cuidar de su hija, le impide ser quien él sabe que debe ser un padre. After your kids came along, your mom, she said something to me I never quite understood. She said, now, we're just here to be memories for our kids. La vida de Cooper está en desorden. Para cuando haya hecho su viaje y esté de verdad preparado para tener hijos y asentarse, sus hijos no le necesitarán. You go. O habrán muerto. Lois says that I have to let you go, so let you go. Ese es el dilema de Cooper, ese es el conflicto emocional central de toda la trama y este es su tema. La primera vez que lo oímos es según empieza la película, con el título. Y le damos sentido la siguiente vez que suena, cuando Cooper acepta la llamada a la aventura y abandona a su familia. I love you forever. You hear me? And I'm coming back. I'm coming back. Es un tema compuesto por una figura, pero que suena dos veces. Primero en modo mayor y luego en modo menor. Cada vez que suena, suena de las dos maneras, primero de una y luego de otra. Para que os hagáis una idea de lo in your face que es esto, es como si en El Señor de los Anillos, cada vez que sale el tema de los hobbits, sonara así. Es una dicotomía, dos cosas que no pueden ser simultáneas, pero ambas, primero una y luego otra, tienen que sonar. Dos Coopers, el héroe y el padre. Go for main engine, start, T-minus 8, 7, 6, 5, main engine, start, 4. Además de este tema, para la relación padre-hija hay otro, que podemos llamar el tema de Cooper y Murph.
Parece ser que antes de empezar a rodar, Nolan le mandó a Zimmer una nota escrita a máquina, en la que describía una escena. Un padre tiene que dejar a su hijo para hacer una cosa importante. El padre le dice, volveré. Y el hijo pregunta, ¿cuándo? Además, Nolan le escribió una frase que el propio Zimmer había dicho un año antes. Cuando eres padre, ya no te puedes ver a través de tus propios ojos, sino a través de los suyos. No le dijo que la película tendría nada que ver con salvar a la humanidad, ni con el espacio, ni con agujeros negros. Y Hans Zimmer compuso esto. Es un tema basado en una nota pedal, es decir, una nota que suena todo el rato mientras van cambiando la armonía y la melodía. En este caso, el mi es la nota pedal. Y con esta nota pedal y con las dos primeras notas del tema, surge el que seguramente sea el tema más conocido de toda la banda sonora. Es un tema muy relacionado con la familia de Cooper, en concreto con Murph. Es casi como Murph creciendo. Lo hemos oído cuando persigue al dron con sus hijos. Cuando escucha las grabaciones de su hijo de los últimos 20 años. Your grandpa. His name's Jesse. I can't want to go. Y cuando ve a Murph a través de la librería. Pero además de la segunda mitad del tema de Cooper y Murph, de esto, saca otro tema que se usa básicamente para generar tensión. Coordinates. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Y me diréis, ¿y por qué a estos últimos dos temas no les has puesto nombre? Pues porque Hans Zimmer no es un compositor leitmotívico. Conocer estos 4 motivos nos ayuda a navegar un poco mejor la película. Pero lo interesante de esta banda sonora, lo que hizo que la nominaran para un Oscar, son las texturas, las sonoridades, no los temas. John Williams y Howard Shore te pueden marcar 50 leitmotivs para una sola película, pero su sonoridad se limita a la orquesta sinfónica. En cambio, Hans Zimmer lo utiliza todo. ¿Qué está sonando aquí? Para empezar, está sonando un tic-tac, una referencia no muy sutil al tiempo, que para ellos van a ser unas horas, pero fuera de ese planeta van a ser 23 años. Ese tic-tac es la suma de violinistas dando golpes con lápices a sus violines, de contrabajistas dando palmadas al cuerpo de sus instrumentos y de percusión, por supuesto. Además del tic-tac, hay una textura sonora indefinida que suena todo el rato y que viene como por olas. Se escuchan vientos madera, vientos metales y cuerdas, o sea, el resto de la orquesta, pero también se escucha a un coro femenino, grabado dando la espalda a los micrófonos para que no se coja su voz, sino la reverb de su voz en la habitación en la que fueron grabadas. E incluso en algunas partes de la banda sonora se escucha a instrumentistas soplar dentro de sus instrumentos de viento sin producir nota. Y por supuesto, un órgano.
el órgano de Interstellar. Pero ya hablaremos del órgano después. Lo importante no es ninguno de estos instrumentos por separado. Lo importante es que juntos forman lo que en producción musical se conoce como un muro de sonido. El Wall of Sound es un concepto desarrollado por el productor musical Phil Spector. Él grababa una canción pop, pero en vez de bajo, guitarra, batería y voz, ponía 2 bajos, 3 baterías, 5 guitarristas, coro y trompetas. Luego cogía esa señal y la mandaba a una habitación con cámaras de eco y grababa el eco. Conseguía crear una placa inmensa de sonido, un muro, en el que todo quedaba apelmazado. Escuchad una canción producida por Phil Spector. Y ahora comparadla con una canción de Charlie Puth. ¿Veis la diferencia? Charlie Puth tiene muchísimo hueco, muchísimo silencio y espacio, y las Ronettes son una masa informe. Vamos a escuchar otro ejemplo de muro de sonido, I Will Wait, de Mumford & Sons. La banda serán 4 músicos, pero esa grabación no tiene 4 pistas. Tiene capa tras capa tras capa de instrumento tras instrumento, grabando las mismas líneas, los mismos acordes, hasta generar el muro. El muro es una constante de la banda sonora de Interstellar. Es esa fuerza implacable, ese lado despiadado de la madre naturaleza a la que el ser humano se tiene que enfrentar para sobrevivir. Es esa ola gigante de 100 metros, ese agujero negro que exige que pagues 50 años de la vida de tus hijos para poder pasar por él. Y en esta banda sonora, la naturaleza, el espacio y la lucha por la supervivencia son ese muro. Pero también son su opuesto. All feeds going manual. Going manual. El silencio. This gets to me, Cooper. This. Millimeters of aluminum, that's it, and then nothing. Out there for millions of miles. Won't kill us in seconds. Nosotros, aunque no lo veamos, vivimos en un fluido, que es el aire. De hecho, si agitas la mano rápido, puedes notarlo. En eso no nos diferenciamos en nada de un pez que vive en el agua. Lo único que cambia es el tipo de fluido. Y el sonido que escuchamos es una vibración que se transmite por el aire. En el espacio no hay aire, no hay gases que puedan transmitir la vibración de un cuerpo hasta nuestros tímpanos. Por lo tanto, no podemos oír nada. Podemos meter aire dentro de nuestras naves y dentro de nuestras escafandras. Pero no dejamos de ser como un pez que viaja por el universo en su propia pecera. Y al otro lado de la pecera, lo único que hay es nada. Es decir, que en el espacio alternas entre estar aislado de todo, perdido en la más oscura inmensidad, y enfrentarte a cuerpos celestiales gigantes que te pueden destruir en un instante. El espacio es el silencio y es el muro. El humano es el equilibrio entre esas dos fuerzas. Es la melodía, los temas que suenan y que hemos escuchado antes. Pero si hay una cosa que para mí destaca por encima de las demás en esta banda sonora, además del sonido y del silencio y de las melodías, es el órgano. Zimmer dice que eligió el órgano por su importancia para la ciencia, porque hasta la revolución industrial era la máquina más compleja construida por el hombre. Funciona circulando aire a presión por un complejo sistema de tubos. Cada tubo puede hacer sonar una nota.
y tubos de distintos materiales y formas hacen sonidos diferentes. Así que un órgano puede llegar a tener más de 15.000 tubos y ocupar varios pisos y cientos de metros cuadrados. Hay varios teclados y decenas de palancas que puedes activar para que cierto teclado mande el aire a cierto conjunto de tubos. También se pueden sincronizar unos teclados con otros, de tal manera que al pulsar las notas de uno se bajen las de otro. E incluso hay un teclado en los pies asociado a las notas más graves. La estética del aparato recuerda a tripular una nave espacial. Tienes un panel de control lleno de teclas y palancas y botones, y a tu alrededor una cosa enorme de metros y metros que obedece tus comandos. Este sistema tan vastamente complejo permite a un órgano sonar así, y así, y así, y así. En la actualidad, el heredero del órgano realmente es el piano eléctrico, que puede producir cientos de sonidos con solo pulsar un botón. Incluyendo, como veis, los sonidos del órgano. Pero hay una razón de ser más para el órgano de Interstellar. Y es que parece que fue Nolan quien quiso que Zimmer lo usase, por un motivo concreto. La trama de Interstellar gira en torno a una paradoja. Para escapar por primera vez de un agujero negro, necesitas haber escapado ya antes de uno. Si Cooper entra en uno y consigue los datos que permitirían a la humanidad controlar la gravedad y por tanto escapar de agujeros negros, no puede transmitirlos de vuelta. Ahí entran en juego los seres de 5 dimensiones, que sacan a Cooper de Gargantua y le meten en el Tesseracto, permitiéndole mandar los datos a Murph y que la humanidad desarrolle la tecnología. Pero, ¿cómo consiguieron los seres de 5 dimensiones esta tecnología en primer lugar? ¿Tuvieron que entrar en un agujero negro y ser sacados por otra civilización que ya tenía la tecnología? Pero entonces, ¿esa otra civilización cómo la consiguió? ¿Entró a su vez y fue sacada por otra civilización? Esto es como la paradoja de la causa incausada, o del motor inmóvil. Si en el mundo físico todo lo que se mueve porque algo lo ha empujado antes, ¿de dónde viene el movimiento? ¿Hubo algo que dio el primer empujón? ¿Un motor inmóvil? ¿Un motor que nadie mueve? Esta es la primera de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Tuvo que haber algo que diera ese primer movimiento, ese algo es Dios. En Interstellar tuvo que haber una civilización para la que no se le aplicasen las reglas, un Dios, como lo quieras llamar, que fue capaz de trascender las leyes de los agujeros negros y desarrollar esa tecnología sin ayuda. Es decir, que Interstellar plantea: ¿quién fue Dios? Y la respuesta nos la da JC, que no es Jesucristo, pero casi. Es Joseph Cooper. En el primer planeta se han enfrentado a la naturaleza matando al hombre. You don't think nature can be evil? Was Line evil because it rips a gazelle to shreds? En el segundo planeta, al hombre matando al hombre, al que sutilmente llaman Dr. Mann. That's what we take with us then. Yeah. Y finalmente, en el Tesseracto, tras sacrificarse por salvar a toda la humanidad, Joseph Cooper se da cuenta de quién ha hecho esto. Well, they didn't bring us here at all. We brought ourselves. Fuimos nosotros. Dios es el ser humano. El ser humano se creó a sí mismo. El ser humano, que trasciende las leyes del tiempo, viajó al pasado para rescatarse a sí mismo. Dentro del género de los viajes en el tiempo, este tipo de trama se llama ciclo causal o bootstrap paradox, la paradoja de, como decía mi profesor de álgebra de la universidad, levantarte del suelo tirando de los cordones de tus propias zapatillas. Y esto es lo que representa el órgano. Nolan dice que él quería que Zimmer lo utilizase por las connotaciones religiosas que tiene, porque en sus propias palabras representa los intentos del hombre de asir lo inasible.
Es el instrumento que para Zimmer representa el desarrollo tecnológico, que no es más que la capacidad del ser humano de adaptar el entorno a sus necesidades. Hemos construido naves espaciales, hemos dado a cada persona una herramienta de comunicación de punta a punta del planeta. Tenemos microscopios que magnifican las cosas 100 millones de veces, con los que hemos hecho películas con átomos. ¡Películas con átomos! Y nuestros objetivos incluyen colonizar Marte y curar el cáncer. Si no somos nuestro propio Dios, al menos estamos muy, muy cerca de serlo. Y si eso es así, entonces toda la responsabilidad recae sobre nosotros. Y de eso va Interstellar, de que no va a venir nadie a salvarnos. El órgano representa eso. Esta banda sonora representa eso, con su elección de texturas y de instrumentos, y quizá hasta con sus leitmotivs, refuerza lo que intenta hacer Nolan con la película: traducir los mitos del hombre al siglo XXI. The only myth that's going to be worth thinking about in the immediate future is one that's talking about the planet, not this city, not these people, but the planet and everybody on it. That's my main thought for what the future myth is going to be. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os pido que lo compartáis, que ya sabéis que a mí eso me ayuda mucho. Y si queréis ver más, suscribíos. O suscribiros, que la RAE dice ahora que también es correcto. Este análisis os lo prometí hace 8 meses ya. He tardado más que Cooper en salvar la Tierra. Gracias, de verdad, a todos mis Patreons que apoyan el canal y me permiten hacer este tipo de vídeos. Y gracias a Yamaha, que me ha prestado este piano barra nave espacial que a partir de ahora vais a ver aquí. Nos vemos la semana que viene, aunque dependiendo del campo gravitatorio que os afecte, ese tiempo puede ser más o menos. ¡Hasta pronto!